Queridos hermanos, ¿cómo están? Seguramente bendecidos de parte de Dios. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy interesante acerca del desánimo espiritual. Y empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya examinan epa y la desánimo espiritual. Como cristianos sabemos que en un momento dado ya zapaiteco a situación, ya sea en la área que estemos, como catequistas, como coordinadores, en cualquier situación dentro de la iglesia en un momento dado o de la desánimo. A veces ya guapusea ya, es importante ya definir pona va pa de peape desánimo. La buena noticia es que podemos superar. Con la ayuda de Dios, esta enseñanza de ayuda a ver que tu enseña a definir va pa de la desánimo y cómo podemos combatir también el desánimo espiritual, que es una sensación de cansancio, tristeza o indiferencia en la vida de fe. Japea muchas veces y piañan de huila entusiasmo. A veces en una área de trabajo al principio ya con mucho entusiasmo. Y en acá ya japón hasta inclusive ya sentí esa paz que viene de Dios de lo alto. Pero con el tiempo oye perder. Y ahí muchas veces ya corre riesgo de entrar en el desánimo. Para la consecuencia. Entonces ya definita muy un lado porque a veces hasta inclusive de causa que haberle desánimo. A veces a tu ya caen de pero sí o sí llega también de afuera. Entonces ya llamita va para la consecuencia del desánimo. Primeramente llegué también página las causas y que todas al desánimo. La primera causa ya topaba el cansancio físico y emocional. Cuando estamos agotados, nuestra alma también se debilita. Jesús mismo nos invita a descansar en Él. Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros nos sentimos agotados físicamente, entonces espiritualmente ahí el desánimo porque nuestro cuerpo, nosotros los seres humanos tenemos 3 dimensiones. Somos físicos, o sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que el espíritu siempre gusta ver las cosas de Dios, pero el alma es todo sentimiento, emociones. Entonces, cuando uno se siente triste, indirectamente ya le afecta a nuestro espíritu. Entonces, o costa ve de esa intimidad con Dios. Añaña sentido agotado físicamente, o afecta a nuestro espíritu, o afecta ahí nuestra comunión con Dios. Es importante ese descansar en Dios, ese descansar en nuestro Señor Jesucristo, a través de la visita al Santísimo, cuando nosotros nos sentimos agotados físicamente y emocionalmente. Siguiente consecuencia es una propuesta no cumplida. A veces ñañe propone de muchas cosas. Cosa ponaba. Vean de dice una cosa bahía ya. Pipona a veces ñañe acá me que ella ya posee pea y posee amor. A veces ñañe fuerza araza. Hanaña cumpli cuay. Japea muchas veces causa ñañe desánimo porque no cumplimos. Ñande ya potamos cualquier cosa dentro de la iglesia, dentro del trabajo pastoral ya huerecoa. Ñañe se entra en una área. Ani ya pasé todas las cosas jaupea o causa de desánimo. Así que hay que centrarnos bien. Ya poner pequeño trabajo jaupea ya poner jaupea ya en otra área. Porque pea muchas veces a ver o causa el desánimo. Otro ejemplo y que tú veías topaina ya a veces de yarape por la conversión de alguien, ya sea de nuestros familiares, de algún vecino que está en mal camino. A veces te hachan ya esa bendición, esa petición de yarape. A veces años de alguien no muy guasuila y parte de la otra persona. A veces upea veñen de desanimar. Entonces no ni cumplir la hueña de yarape. A veces upea de desanimar. Por ejemplo, de yarape en su palabra, de consolar a mis caminos y mis pensamientos no son los de ustedes, dice el Señor. Pea y sea de que a veces los planes de Dios ñandena ya comprendéis en el momento, pero llega un momento dado de que y sentido ñandebe ñandena ya purañas handa ya oputuyo hina pea petición ya llegó ñande ya anilla ya purati. Seamos pacientes no en Dios, que en algún momento dado o cumplita en día. Otra de las causas es el pecado y la falta de la vida sacramental.
El pecado nos aleja de Dios y hace que nuestra vida espiritual pierda fuerza. Alguna vez cuando yo fui, mis queridos hermanos, que ya en una tentación, estando ya en el camino del Señor, siendo ya un servidor, una servidora del Señor, ya y pecado carnal o también espiritual. Jaupea muchas veces ñan de desanima. O ya poñan de jehui, ña mañana peñan de cupepe. Ya yapope Jesús ella cueñan de vean ya yapo. El que tome su arado, que camine y que no mire hacia atrás, señan de Jesús. A muchas veces upea pecado, upea pequeña falencia ella puede muchas veces ñan de desanima, porque ya es que no podemos más seguir, que se copesa ñan de ya se hay jubeta, ñan de ya le hace jehui. Alguna vez hemos pasado eso, mis queridos hermanos, y todos los santos han pasado por ese momento de desánimo, por ese momento en que ellos sintieron que no había frutos, que no estaban caminando hacia la santidad. Apeajina ya entender por nada que todos vamos a pasar por ese momento. Un ejemplo que una persona que se aleja de la confesión puede sentir que su fe se apaga poco a poco. Muchas veces no me venían de ver las ganas de ir a confesarnos, o tal vez por vergüenza, porque ñatimpe ya pojahueres y naciendo una servidora, un servidor del Señor, nada ya cerca de en los sacramentos, nada ya cerca de para comulgar, porque nos sentimos indignos, y eso está mal, mis queridos hermanos. Amá que ñatina pepe ya aprovechar y que tu mamá ya jaña y confesar a pepe la gracia. Ahí ñan debe primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la ñan de ya la misericordia, tu shaitere ñan endive. Lo que falta es que nosotros pongamos nuestra parte y que tu mamá ya vence ya ese desánimo. Otra de las causas ya topata veínas a el ataque espiritual, ya que el enemigo muchas veces o intenta de todas formas coaco armo y purúa veñan de desanimar a veces hasta inclusive llevarle de nuestra propia familia. A veces oyen de familia pues deben de apoyar en nuestro servicio que hacemos a Dios, en la forma que estamos siguiendo a Dios. Japea muchas veces hace te de desanima y es un ataque espiritual. Muchas veces el mal se vale de nuestra familia y a veces nos critican, a veces burlan de heikwai. Japea muchas veces de desanima. En la palabra de Dios, estén alertas y oren para no caer en tentación. Ñande ya la ñande advertía ya, pues no aguañe desanimar, pues no ya en la tentación del desánimo, ñañembo en todo momento allá. Porque muchas veces el mal agüiza o llevarle de cualquier persona así más cercana y que tu mamá ñañe desanima. Apea uno de los ataques del mal, ñande desanima agua ella o llevarle de alguien. Cualquier crítica, burlas, cualquier palabra a veces daña y medio fuertemente alimentado de la oración, fácilmente pega tu ñende desanima. Así que ñañembo siempre ya resistían al enemigo con su trampa muchas veces o moñeñe de ñende la pena mesna ñenditigan en el desánimo. Es normal o más tanto de la desánimo allá. Pero lo importante es que por las herramientas que ya ofrecer que tu mamá enseña a combatir este mal. Las consecuencias que trae el desánimo espiritual. Primera consecuencia hoy la falta de oración. El alma pierde el deseo de comunicarse con Dios. Muchas veces ñandé por el pecado, por una pequeña falta, ya comete por un pecado grave. Muchas veces hoy servidor o en el pecado grave. Muchas veces ñandé huevi. Entonces upeajina o impediñan de jehuillar recojan un abete y comunión ñan de yarandi. ¿Por qué? Porque ñati primero shubi. Ñati ya jahuañamos hasta su palabra, ñati ya jahuan es santísimo, ñati ya jahuañañe confesar. Entonces ñañembo es jahuan justo ñan de yarandi a veí ñati shubi. Porque muchas veces a sube ese pecado, esa debilidad ya huerecó vagina, aña pensar que no estamos siguiendo el camino de Dios, que estamos alejándonos más de Dios. Aupeañan de debilitar poco a poco, hasta que somos presa fácil del enemigo. Y nos dice en Filotea, uno de los libros que San Francisco de Sales escribió, el alma que deja de orar es como un pez
fuera del agua. Heisehina ñande pitupata tapere, mis queridos hermanos. Así que pe más todavía nañañemboe sei, upe la ñañemboe ñañemboe. La siguiente consecuencia es el alejamiento de la iglesia y los sacramentos, ya que la omajeña de al principio nañañemboe sei, segundo pues ya alejama de la iglesia. No me debe de sensación de ya hace guasubeme la tupaope, ya cerca se ve me aveña ni confesa agua, ya comulga agua. Entonces peape sensación me oñan de gina es la señal de que estamos en un desánimo espiritual. Pero peande y se ya veía ya que ñande ya pitaña guapujanda ya haceña me gusto a nuestra carne, porque ñande o peala oye güey de allá o ña tense no gusta eso las cosas espirituales, más bien las cosas del mundo. A niña me gusto de pea allá. Por más que andayas así, igual de jala tu paope. Por más que dayas así, niña confesa, igual de yaja, ña hombre ula pa ibe no vas a ver la sensación, antes vas a ver antes ve con gusto ayuco ananahani, pero igual de ayuna y meco a ver. A peña de ya esa taña en die, a valorar taña en die ya. Cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente, ña de fea ve oye debilita. Nuestra fe misma oye debilita ya. Porque a causa del desánimo nuestra fe también se debilita. En la palabra de Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Las isebas de yara de que si nosotros comulgamos ñandeña y metajas en 10 en 10, pero peanda y ya poveño ve, prácticamente somos presa fácil del enemigo y del desánimo. Otra de las consecuencias es la sensación de abandono. Podemos pensar que Dios nos ha olvidado, cuando en realidad Él siempre está con nosotros. A uno de los salmos, y catúa ñande levantajina del desánimo, a el Salmo 23, ya, aunque camine por un valle tenebroso, nada temo, porque tú vas conmigo. Entonces ñande yara, siempre hoy ñandendie, no significa que siempre ñandeña ñanduta la presencia, porque sabemos que Dios es todopoderoso, omnipotente y omnisciente, y se vagina jae oiva en todas partes, y más todavía con nosotros que somos sus servidores. Pero en baeoico, a través del desánimo, hoy que ñande veñande acame, porque naña ñanduve, naña piribei, porque naña sentivei pepas peñañembo eojina, ñande ya hoy que mañana deje que Dios ya nos ha abandonado, o tal vez o ñande ve la prueba. Y no les ha pasado que cuando viene la prueba iba ahí paite, o de la prueba de aquí para allá, de ñañanduma con una desesperación, harema bebé que Dios ya no está contigo, a lo que es un engaño del enemigo, mis queridos hermanos. A ella entra la desesperación, que es un pecado gravísimo contra el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. A veo hoy que ñandeje upeape desesperación y también el desánimo de no querer rezar más, de no querer ir más a la iglesia porque ñande yara ñande abandonado. Y esas son una de las consecuencias también que hace el desánimo. Coangana ya esa misma esa baña venceta el desánimo espiritual, porque pea la ñajanoa seguramente ya, porque la mayoría a veces ya hay en este mal, el desánimo. A veces de chicuaimba esa baña venceta ya. Y el primero que vamos a encontrar es no abandonar la oración. Por más que na niña duponabei, que cangu, o más esa tristeza, prueba difícil, o yo apala problema, la iba y vea y catúa yapo es abandonar la oración. Así que queridos hermanos, ani que naya ya la oración, neñeboe seija eñeja igual de ñeboe. De José y visitar el Santísimo, igual dejo. De justamente en el libro de Filotea San Francisco de Sales, no dejes la oración por sequedad o tristeza, porque la oración hecha en la aridez vale más que la oración hecha con gusto. Pea muchas veces y coña deje, a veces peña y me pone ya ves si todo es bendecido, ña de impulsado en algo para rezar, para orar. Y gusto allá porque es fácil allá. Pero allá y complicado y tepe en medio de las pruebas, todo va mal, todo es tristeza, de lado ña de baebe, jaupeape momento pele yetu eteila ya jagua ñembo con gusto. Hañan de yara ña de invitar igual de yahagua, porque a Dios le agrada más pe da yahasei ya es igual de yahajina, upea o agrada veña de yape
que yaja pe con gusto y epe cuando estamos todos bien, cuando estamos todos bendecidos. Upea las manos de yañen de hui. Ahí se demuestra nuestra fidelidad y nuestro amor también hacia Dios. Otro de los medios es recibir los sacramentos. La confesión y la comunión renuevan nuestra alma y nos dan fuerza. Eñan debe San Francisco de Sales, ve a la confesión con frecuencia, aunque no sientas deseos de hacerlo, porque ahí está la gracia que necesitas. Tal vez que en algún momento dado donde ya se ve ñañe confesar, ya dudado y en ese momento hay que confesarnos, porque ahí ñande llenata con su gracia, con su fortaleza, porque la fuerza que necesitamos no es una fuerza humana, sino que es la fuerza que Dios nos da para seguir adelante. Otra veija es buscar dirección espiritual. Como cristianos, como hijos de Dios, ñecotee de otra persona, ñan de ayudar como una dirección espiritual. Porque upea picueña de yarajina o esacata o tendecata ñandena va para su propósito. Porque a veces ñande ya pensaba una cosa ñanden de upea, a veces ya yequioca cuatu y se itereía ya. Upea ñecotee de otra persona que nos ayude espiritualmente. Y qué mejor manera buscar un sacerdote allá como director espiritual y que a tu mamá enseñan de ayudar, ñande yara hoy puruta como instrumento a ese sacerdote y que a tu mamá enseñan de guiar hacia el buen camino. Anihaguaya a ti más a profundidad en el desánimo. Ñande justamente en el libro de Filotea veí. Es necesario tener un guía espiritual porque quien se guía a sí mismo tiene un necio por maestro. Muchas veces ñande ya con un pensamiento ya no sé nada a verme la tupa no nada asistir me ya rame se con compromiso porque pea jamoa porque a veces ñande upea ya cree es a causa del desánimo más ñande upea la audita ñande y muchas veces ñande me en cuenta que nos estamos equivocando upea ahí por ahí te consultar a alguien que entienda, que esté en este trabajo también, un sacerdote espiritual y que a tu mamá ya ñande orienta va esta pepa ya pota ya haupea veinde y seina ya de caja upe ñimoñe ñande ya en cuenta. Hay que escuchar y obedecer también al director espiritual. Otra de las formas, llámense jamuaco, desánimo, es hacer el bien a los demás. Esta acción de la caridad ñande ayuda y teita. El servicio y la caridad nos ayudan a salir de nosotros mismos. Ambas es ñande de la palabra de Dios. Hay mayor gracia en dar que en recibir. ¿No les ha pasado que vamos a visitar a un enfermo, vamos a hacer el bien, vamos a visitar a un carcelero y damos una cosa a una persona necesitada? Ahí está la fortaleza que necesitamos a través de esa acción de la caridad. Entonces, en ese sentido desanimado, en ese sentido débil en la vida espiritual, este es el momento de hacer las obras de misericordia, obras de caridad con las demás personas, aupea ñande llenata de fortaleza. Y por último es confiar en Dios y ser pacientes. Ya confía ñande yara. Por sobre todo, hoy me ojine y pucuma ñande la desánimo ya van días, meses, hasta inclusive años. Seguir esperando en Dios y seguir orando, seguir buscando la confesión, la Eucaristía. Por más que vamos a esperar en Dios. Llegará el momento, el tiempo de Dios es perfecto. Con mucha humildad, ¿veis? Necesitamos de la virtud de la humildad también para poder permanecer de pie, para poder perseverar, ya sea el desánimo. Porque a veces ya veis o me de pruebas, situaciones difíciles de acuerdo a nuestra capacidad. Y cuando más soportamos es porque Dios nos da esa capacidad para poder soportar con más tiempo. Algunos hermanos sobre la gracia se llegan de este mal del desánimo, otros acá ese años ya van a superar ya. No es porque de catuín de superar, sino que Dios le da más capacidad a ese hermano que a tu mamá soporta ver con más tiempo esas pruebas. Porque el desánimo es parte de la vida espiritual. Todos los santos pasaron en un momento dado el desánimo. Y con la ayuda de Dios, gracias a la oración, al sacramento, a los sacramentos, o vences y ahora ya son santos, está ya cerca de Dios. Llegará el momento que vamos a vencer con la ayuda de Dios. Por último, veis que el desánimo no es un pecado, un pecado, sino que es un obstáculo
que debemos enfrentar con fe y paciencia. Entonces los animamos, mis queridos hermanos, si estás en esta situación, que todos pasamos en algún momento, anda ahí la una vez, sino que podemos pasar en diferentes momentos, en diferentes procesos que el Señor permite para que podamos crecer espiritualmente. Entonces, que el Señor te anime y que sigas alabándole, sigas orando, sigas acercándote a la iglesia, y por eso hoy te animamos para que sigas adelante. Que el Señor nos bendiga y oportunamente, queridos hermanos, Yeye Topayita para otra nueva enseñanza. Bendiciones. Aprendiendo más de Jesús, cada día más cerca. Aprendiendo más de Jesús, su amor nunca se aleja.